El drama de la inflación, mentiras y verdades sobre sus causas, nuestra propuesta de soluciones. La inflación devora todos los ingresos. Para combatirla, hay que desnudar mentiras que tienen en Macri a su principal exponente, al que se suman un coro de viejos y nuevos personajes políticos y económicos, que defienden y ocultan el papel que juegan los sectores más poderosos de la Argentina, disputando nuestras riquezas. La propaganda de estas ideas por parte de la prensa hegemónica la instalaron como verdades. Diagnósticos falsos, política monetaria, la emisión monetaria y la inflación. La primera de estas ideas es que la inflación es producto de la emisión monetaria, o sea, la impresión de billetes. La segunda es que la emisión es culpa del gasto estatal y del gasto social en particular. La conclusión de estas dos y la propuesta que repiten es que para frenar la inflación hay que ajustar el gasto y sobre todo el gasto social al pueblo que sufre como consecuencia de las políticas que benefician a estas minorías. Lo hacen culpable de la situación y pretenden empujarlo aún más en la profundidad de la crisis. Es un error decir que la emisión en sí misma sea el origen de la inflación. La emisión solo es inflacionaria cuando no se destina a la producción. Si los pesos que se imprimen fueran a producir más bienes y servicios, esa emisión se correspondería con los nuevos productos en circulación. La equivalencia entre el circulante y los bienes se mantendrían y los precios no aumentarían. Entonces, ¿a dónde van los pesos que se emiten que no se destinan a la producción? Van a cubrir el pago de los intereses de la fraudulenta deuda externa, los intereses de las LELIQ y los subsidios a las grandes empresas. Mientras se tiene una injusta política de recaudación donde se carga de impuestos a la mayoría del pueblo y se beneficia a una minoría de poderosos, generando el déficit de falta de dinero en el presupuesto y el Banco Central resuelve con emisión. Aumentan el dinero circulante sin ir a la generación de una producción equivalente y generan inflación. Se estima que en el año 2022 los argentinos y argentinas pagaremos el equivalente a 22.000 millones de dólares de los bonos LELIQ y 15.000 millones de dólares de los intereses y cuota de la deuda fraudulenta. Mientras que los principales gastos sociales, como el Plan Potenciar Trabajo de 22.700 pesos, son 1.250.000 beneficiarios y junto con la tarjeta alimentar suman 4.000 millones y medio de dólares. Cuando la línea de pobreza en el mes de julio marcó 100.000 pesos y la de indigencia 40.000 pesos, los gastos sociales que tanto critican como la causa de los males son solo el 12% de lo que se llevan un puñado de poderosos especuladores y estafadores de los que no se habla. Ahora, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige no cubrir el déficit con impresión de billetes, sino con la toma de más deuda y achicar el presupuesto con ajuste, hundiéndonos aún más en la crisis. Es el resultado de la estructura productiva agroexportadora, minera y pesquera, concentrada en pocas manos desde la conformación del Estado argentino, y de una política de endeudamiento externo, de subsidio a los monopolios, temas que se ocultan celosamente. Se puede aumentar el presupuesto sin imprimir billetes y sin endeudamiento externo con una reforma impositiva para cobrarle precisamente a esos poderosos sectores minoritarios del campo, la industria y la comercialización interna y externa, y no al consumo y la producción de las mayorías. Desocultando la verdad. En la Argentina somos 47 millones de habitantes y producimos alimentos para 400 millones de habitantes. Sin embargo, en nuestro país, la mitad padece hambre. ¿Cuál es la causa de este drama? ¿Por qué los precios no paran de subir?
es necesario desnudar la cadena de formadores de precios de la estructura productiva argentina. El primer formador de precios es el monopolio de la tierra. En la Argentina, el 1,5% de todos los propietarios de los campos tienen la mitad de toda la tierra del país. De esta manera, mayoritariamente la tierra no es de quien la trabaja. Eso lleva a que el 70% de la producción agraria se realice bajo arriendo. Por el alquiler de las mismas, cobran hasta el 45% de la producción al que la trabaja y en algunas zonas lo hacen por anticipado. Es decir, que un producto de ese campo tiene una sobrecarga de casi la mitad del precio para que se lo lleve un terrateniente que no hizo ningún trabajo. Este costo pasa a conformar los precios de los productos en este primer eslabón de la cadena de producción, desarrollada para vender nuestros productos, principalmente en el mercado externo a precio dólar, trasladando los precios al mercado interno y acumulan la producción sin vender, impulsando una devaluación que aumente el dólar para aumentar sus ganancias. Si retrocedemos en la historia, descubrimos el agravante de que mayoritariamente esta concentración de la tierra en pocas manos fue producto del despojo de las naciones y los pueblos originarios de la Patagonia y del Gran Chaco, con campañas como la del general Roca al sur y del general Victorica al norte. La preexistencia de los pueblos originarios es reconocida por la Constitución argentina desde 1994 y la apropiación de la tierra mediante crímenes de lesa humanidad y genocidio fue reconocida recientemente en la sentencia del histórico juicio por la verdad de la masacre de la reducción de Napalpí en la provincia del Chaco. Los segundos formadores de precios son los monopolios exportadores. Un puñado de empresas extranjeras y algunas nacionales asociadas con capitales extranjeros controlan el comercio exterior, desangrando a la Argentina de su producción nacional. Son Cargill, Cofcoagri, Aceitera General Dehesa, Bunge, Vicentín, Dreyfus, Glencore y otros. Sacan del país el 80% de la producción por sus puertos con bandera extranjera sobre nuestro río Paraná y aportan impuestos según lo que ellos mismos declaran sin control alguno. Se estima que estas empresas defraudan al Estado argentino mediante masivas maniobras de evasión fiscal, como mínimo unos 10.000 millones de dólares anuales. Recientemente la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania disparó una alza en los precios internacionales de las materias primas. Las empresas exportadoras trasladan esta suba de precios al mercado interno para los argentinos. Hacen que nuestro pueblo paguemos los precios de nuestros alimentos con precios internacionales atados al dólar, como le pagan afuera y no a los costos nacionales. De esta manera, la suba internacional de los precios que podría beneficiar a la Argentina solo beneficia a un puñado de exportadoras, terratenientes, grandes pools de siembra y aumenta el sufrimiento del pueblo argentino. O sea, la mayor producción y riqueza que se llevan con mayores precios internacionales es una de las causas de la inflación y la pobreza que nos queda. Cuando el gobierno toma medidas o amaga con el aumento de las retenciones a estos sectores, la sociedad rural, entre otros, respondió con un tractorazo a la Plaza de Mayo, como antes lo hicieron para defender a la vaciadora Vicentín, principal fabricante de aceite del mundo y deudora multimillonaria del Banco Nación, beneficiada por Macri. Los terceros formadores de precios son los monopolios industriales. El siguiente eslabón es el de la fabricación de productos alimenticios que también están concentrados en pocas manos, muchos destinados a la exportación, y sus fábricas ponen los precios que quieren porque no tienen competencia. Son 28 empresas las que controlan el 85% de la producción. Arcor produce el 78% de los enlatados, Molinos Río de la Plata y AGD de Urquía
el 80% de los aceites comestibles. El 75% del azúcar blanco la produce Ledesma, de la familia Blaquier. Bagley Argentina, del grupo Arcor, y la multinacional Kraft Mondelez detentan el 60% del mercado de galletitas. Bimbo controla el 80% de la panificación mediante las marcas Fargo, Bimbo y Lactal. Mastellone, La Serenísima y Sancor controlan el 82% de la producción de leche, para citar solo algunos principales ejemplos. Los cuartos formadores de precios son los monopolios comercializadores, las 4 firmas más importantes de supermercados que controlan la mayor cantidad de bocas de ventas, acaparando casi el 80% de las ventas minoristas y por lo tanto manejando los precios son 1. Grupo Inc. Sociedad Anónima, integrado por Carrefour Día y Carrefour Express, detenta 600 bocas de expendio por todo el país. 2. Secosud Sociedad Anónima, Jumbo Disco y Super Bea, posee casi 300. 3. Walmart Argentina Sociedad Anónima, tiene 61 puntos de venta. 4. Grupo S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia, donde se encuentran la Anónima, Quijote y Best. Posee otras 112 bocas de expendio. Hace unos días, uno de los propietarios de estas últimas y heredero de las principales familias beneficiarias de la concesión de tierras, del despojo con masacre a los pueblos originarios, como las de General Roca en la Patagonia, cuando le preguntaron qué hace frente a la inflación, entre risas contestó: remarcamos precios todos los días. Nuestra propuesta para salir de la crisis. Es necesario avanzar en revertir esta situación para combatir la inflación y encaminar las políticas económicas hacia el desarrollo de la industria nacional, las pymes y el manejo soberano de nuestras riquezas para la felicidad de nuestro pueblo, acumulando fuerzas en el camino de la democratización de la tierra y la liberación de nuestra patria de toda dominación extranjera. Para cortar las ataduras que nos hunden en la búsqueda de dólares para pagar el fraude de la deuda y ajustar al pueblo. 1. Suspender el pago de la fraudulenta deuda externa, por ser ilegítima y violatoria de la Constitución Nacional, los propios estatutos del FMI y, según la confesión de Macri, les dio la plata a los bancos y se los llevaron. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Derogar el acuerdo con el FMI que legaliza esta estafa. Para combatir la inflación, abastecer de alimentos a todo el pueblo con precios nacionales, generar trabajo en la ciudad y el campo con precios testigo. 2. Cupos de exportación por producto. Se produce para 10 veces la población argentina, pero la mitad padece hambre porque la mayoría se exporta afuera. Hay que asegurar que quede la cantidad que necesita toda la población. La venta interna se realice con costos y precios locales y el comercio externo con los valores internacionales. 3. Control del Estado a los monopolios formadores de precios, verificando los verdaderos costos de producción para determinar el precio interno para los argentinos. Congelamiento de precios y aplicar la ley de abastecimiento contra la especulación. 4. Estatizar la vaciadora Vicentín para crear una empresa de producción y exportación testigo de precios, camino a una estatización del comercio exterior y creación de un IAPI, Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, como en los primeros gobiernos de Perón. 5. Ley de protección de la pesca y la fauna ictícola. Prohibición con control efectivo de pesca a barcos de bandera extranjera en aguas del mar argentino. Flota de pesqueros argentinos que permita volcar su producción a la población que más necesita. 6. Aumentar la producción de las grandes empresas, ocupando el 100% de su capacidad. Hoy la mayoría produce por debajo del 70%. Les permitirá aumentar sus ingresos por mayores ventas
sin aumentar los precios y generar trabajo. Hoy prefieren ganar más aumentando precios. 7. Creación de empresas estatales, provinciales, mixtas, de producción y comercialización de alimentos en tierras del Estado, nacionales, provinciales o municipales, como en las 70.000 hectáreas de tierras nacionales del ex Ingenio Las Palmas en el Chaco, que deben transferirse a la provincia y articular los ministerios de producción, de economía popular, desarrollo social y otros, con los obreros, pequeños y medianos campesinos y originarios de la zona, realizando una producción mixta, integrada, agrícola, avícola, porcina, de ganado menor y mayor, de alimentos balanceados y con distintos niveles de industrialización y sistemas de comercialización, aportando precios testigos para el mercado, generando alimentos a bajo costo y generando fuentes de trabajo. Para obtener recursos, defender nuestra moneda y la soberanía nacional. 8. Repatriar los recursos fugados con la deuda del FMI para destinarlos a la producción nacional y a las necesidades populares. 9. Reforma monetaria que saque la plata de la especulación y la vuelque a la producción, entre ellos los bonos LELIQ. Defensa del peso y derogación de la Ley de Entidades Financieras de la dictadura. 10. Estricto control de cambio, fortaleciendo nuestra moneda. 11. Reforma impositiva, progresiva y justa. Reducir el impuesto al consumo y la producción de las mayorías y aumentar el impuesto a la riqueza, ingresos y patrimonio a las minorías. Impuesto inmobiliario rural segmentado, que paguen más los que más tienen, sin aumentar a la mayoría de los productores pequeños y medianos. Ley de arriendo que fije un tope al cobro del mismo y paguen el impuesto correspondiente. 12. Impuesto a la renta extraordinaria inesperada de los exportadores producto de la guerra. Estos sectores minoritarios deben aportar impuestos por el precio extraordinario que ahora reciben para destinar esos fondos al estímulo de la industria nacional y las pymes, generando trabajo en la ciudad y en el campo y aumento de salarios, jubilaciones y aportes sociales. 13. Retenciones segmentadas y coparticipables a las exportaciones, destinadas a estimular a las pymes, la industria y el comercio nacional e incentivar el trabajo en la ciudad y el campo, mejorando las condiciones de vida. 14. Control estricto de la producción minera y petrolera, impidiendo el avance de las contaminantes, desarrollando una producción sustentable y nacional, exportando con valor agregado y no en bolsas como el litio. Aumento impositivo con controles efectivos de la producción, desechando el actual sistema vergonzoso de las declaraciones juradas de las empresas, camino a la estatización plena de las estratégicas. 15. Recuperar el manejo soberano del Estado sobre el río Paraná y los puertos, impulsando la industria y flota naval nacional y terminar con la evasión multimillonaria. Para generar trabajo, producción, mejores ingresos y condiciones de vida. 16. Paritarias libres, aumento de salarios acorde a la canasta familiar, aumento de jubilaciones y planes, creación del salario básico universal con contraprestación. 17. Implementar la Ley de Emergencia Habitacional y Laboral de Tierra, Techo y Trabajo, con el inicio inmediato del programa de regularización dominial con infraestructura y servicio de techos. 18. Abrir los talleres ferroviarios recuperados de las entreguistas concesiones vencidas, producción de dragas para controlar el Paraná y la construcción de una flota naval nacional. 19. Tierras en unidades productivas adecuadas para campesinos pequeños y medianos, en el camino de una profunda e integral reforma agraria que democratice la distribución de la tierra, como hicieron los países que se desarrollaron. Subsidios y créditos blandos, implementación de ferias francas del productor al consumidor.
20. Territorios para los pueblos originarios, como parte de una reparación histórica. Prórroga de la Ley 26.160 de relevamiento territorial hasta que se cumplan sus objetivos. Ley de propiedad comunitaria indígena. Reglamentación de la consulta previa, libre e informada. Adhesión a la Ley 23.302. 21. Segmentación de tarifas energéticas y eliminación del subsidio a los monopolios energéticos. 22. Declaración de la emergencia alimentaria para reforzar los comedores escolares y merenderos urbanos y rurales. Hay que dar vuelta al viento. Para avanzar en este camino, es imprescindible llenarse de argumentos con verdades para desnudar ante el pueblo las mentiras reaccionarias de estas minorías. Hay sectores del Frente de Todos que votaron en contra del acuerdo con el FMI y coincidimos. Otros lo hicieron tapándose la nariz y hoy tienen la posibilidad de corregir su grave error. Es necesario un debate franco y profundo en el frente y buscar la unidad en la diversidad y apoyados en la movilización popular podamos cambiar el rumbo de la política antes de que sea tarde. Para esto es fundamental el protagonismo popular de los obreros, trabajadores, campesinos pequeños y medianos, pueblos originarios, industriales, comerciantes nacionales y pymes, intelectuales, profesionales, juventud, mujeres y diversidades, en un gran y caudaloso torrente que con la confluencia de sus movilizaciones y sus luchas tire los muros de las presiones e intereses de los poderosos para hacer pagar la crisis a las minorías que se beneficiaron con el macrismo y quieren regresar por elecciones o antes con planteos destituyentes. Hay que dar vuelta el viento para la felicidad de nuestro pueblo y la liberación de nuestra patria. Afiliate al Partido del Trabajo y del Pueblo. Fortalece el Partido Comunista Revolucionario y su juventud. Aportá a la campaña financiera.